Indiana Jones es una de las sagas más icónicas de la historia del cine. El estreno de Indiana Jones y el Dial del Destino promete ser el final definitivo para el mítico personaje de Harrison Ford. En este vídeo conoceremos cómo Spielberg y George Lucas construyeron una de las trilogías más importantes del blockbuster, qué pasó en la infame Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal y el legado del aventurero más famoso del mundo del cine. A finales de los años 70 y tras el éxito del episodio 4 de Star Wars, Steven Spielberg le comentó a George Lucas que estaba interesado en hacer una película de James Bond. Lucas le dijo que había creado un personaje mejor que James Bond, uno similar pero sin artilugios técnicos, y así es como surgió Indiana Smith. Pero Spielberg consideró que el apellido Smith no era lo suficientemente carismático y finalmente se decidieron por Jones. Curiosamente, el nombre del personaje, Indiana, era el nombre de uno de los perros más queridos de George Lucas, algo que aparece directamente referenciado en Indiana Jones y la Última Cruzada. Henry Jones Jr. Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. ¿Por qué no nos vamos ya? ¿El perro? George Lucas confeccionó el guión de Indiana Jones y el Arca Perdida, presentando el atractivo personaje de Jones de manera muy similar al típico superhéroe de cómic, siendo un aventurero arqueólogo bajo la fachada de un común profesor de arqueología. Cuando el guión estaba listo y la productora Paramount Pictures accedió a financiar la película, Lucas y Spielberg se enfrentaron a la difícil decisión de elegir al actor que encarnaría al mítico aventurero. Spielberg sugirió a Harrison Ford, el cual ya era famoso en el mundo entero por Han Solo. Sin embargo, Lucas rechazó la idea alegando que se convertiría en su Bobby De Niro, es decir, el actor con el que siempre trabajo en todas mis películas, como así pasaba con la dupla Robert De Niro y Martin Scorsese, que además se sigue manteniendo en la actualidad. Lucas quería un actor poco conocido y el elegido fue Tom Selleck, pero no se encontraba disponible para comenzar a rodar debido al contrato que tenía con la serie de televisión Magnum P. Tras el éxito de Star Wars El Imperio Contraataca y la formidable actuación de Ford, Spielberg intentó convencer de nuevo a Lucas de elegir a este actor, esta vez con el apoyo de los productores Frank Marshall y Kathleen Kennedy. Y, finalmente, sería Harrison Ford quien encarnaría el papel de Indiana Jones, algo totalmente acertado pues es inimaginable ponerle otra cara al célebre personaje. Ford imprimió al personaje su carisma natural, su barba de 3 días, chaqueta de cuero, sombrero y látigo forman parte del imaginario popular desde entonces. Nacía un nuevo héroe de acción que era novedoso a la par que añejo. Mezclaba los aires de tipo duro como Humphrey Bogart con la elegancia de Errol Flynn, siendo James Bond su referencia más directa, pero construyendo un personaje mucho más humano. Indiana Jones era un personaje que tomaba la decisión más fácil para resolver situaciones, que se reía en los momentos en los que la cosa no salía bien y que la ropa acababa sucia y destrozada tras cada una de sus andanzas. La actualización del cine clásico de aventuras con el que Spielberg y Lucas se empaparon en los seriales de la televisión en su adolescencia. Con un reparto de secundarios en los que destacaba Karen Allen como Marion o John Rhys Davies como Salah, los efectos especiales corriendo de cuenta de Light and Magic, la empresa de George Lucas, y la banda sonora de John Williams, teníamos todos los elementos encima de la mesa para un éxito mundial. La presentación de Indiana Jones en la gran pantalla es soberbia, y no solo porque el prólogo se conforme de secuencias incrustadas en la cultura pop, que también, sino por el uso del entorno y el misterio que usa Spielberg. Indiana Jones aparece en el primer plano de la película, ocupando el centro como protagonista absoluto, pero dando la espalda al espectador. De esta forma podemos identificar su característico atuendo y su posicionamiento en la imagen nos marca su determinación y su seguridad. Una definición por contraste al observar que todos sus acompañantes no muestran una actitud firme, sino temerosa ante el peligro del lugar en el que se encuentran. Indiana Jones se muestra como un experto en la materia sin que todavía hayamos visto ni siquiera su cara. Mediante planos detalle cerrados y ante el peligro de un revólver, Indiana usa su mítico látigo para resolver la situación, significándolo como un hombre de acción. La música y la iluminación marcan una presentación de personaje épica y por fin podemos ver el rostro de nuestro protagonista. Pero la cosa no acaba ahí, y tras otras tantas escenas legendarias y la presentación del villano, el antónimo de lo que representa Indiana Jones, Spielberg nos muestra la fobia del personaje, las serpientes. Después de constituirlo como un personaje seguro y casi implacable, lo dota de humanidad. Un experto arqueólogo que se siente cómodo en el trabajo de campo, pero cuya labor corriente de profesor le resulta más extraña.
Spielberg creó una película que rejuveneció el género de aventuras con un gran cuidado por el detalle, algo de lo que parece encarecer muchas superproducciones actuales. La presentación de Marion, el mejor personaje femenino de la saga, también está a la altura, como la estela de secundarios carismáticos. Harrison Ford constituyó un personaje inolvidable, chulo, gracioso e irónico. Una película repleta de momentos de antología, como la escapada de la roca gigante del principio, el disparo al hombre de la espada, la secuencia de las serpientes en el pozo o la pelea a puño de Indiana Jones con un nazi y su brutal final, por mencionar algunas. Se convirtió en la película más taquillera de ese año y además tuvo una buena acogida en la crítica. La secuela estaba asegurada. Indiana Jones y el Templo Maldito se trataba de una precuela y nos situaba un año antes de los acontecimientos de la primera entrega. Con una referencia clara a James Bond, la historia vuelve a comenzar in media res situando al personaje de Indiana Jones en Shanghái en 1935 e intentando conseguir unos diamantes de unos mafiosos en el club Obi-Wan. Es la película de la saga que más se aleja de la fórmula. Si bien siempre tenemos presente el eterno MacGuffin, objeto mítico X que Indiana Jones y compañía persigue por el mundo, en este caso eran las circunstancias de su aventura lo que llevaba a los personajes a encontrarse parados en medio de la India. Se trata, además, de la película más oscura del arqueólogo. Primero porque al ocurrir un año antes, el personaje de Harrison Ford es mucho más cínico y sin escrúpulos. La búsqueda de fama y fortuna es el main theme de la película, y presenta la evolución de personaje más latente de la trilogía. Es en esta película donde Indiana Jones actúa realmente como un héroe. Sin embargo, este tono más oscuro y tenebroso, que si bien ya teníamos escenas bastante gore en el Arca Perdida, les valió las críticas negativas en comparación con el anterior éxito inicial. Una película cargada de polémica que provocó una revisión en el sistema de calificación por edades en Estados Unidos. El propio Spielberg la considera de sus peores películas porque este tono oscuro no le representa. Durante muchos años ha sido infravalorada por los fans. En cambio, se trata de mi favorita. Es cierto que en comparación el interés amoroso interpretado por Willie Scott es bastante insufrible, sobre todo en la primera parte de la cinta. También es verdad que presenta una visión occidentalista de otras culturas, pero es algo que se le puede achacar a la mayoría de películas de Hollywood. El carismático tapón, curioso que Ke Huy Quan haya ganado un Oscar y que Harrison Ford no tenga ninguno, la evolución de Indiana Jones, las verdaderas consecuencias de los actos de nuestros protagonistas en la historia, el increíble tercer acto en los raíles y el puente colgante, que sea la película más diferente, alejándose de los nazis como villanos caricaturescos, y, en mayor parte, que muchas secuencias se han grabado en mi retina por lo impactantes que eran cuando las vi, convierte al Templo Maldito en mi película favorita de Indiana Jones. Supongo que cada uno tendrá la suya, dejadme la vuestra en los comentarios. Pero todas estas críticas que la película recibió provocaron que para la tercera y en ese momento última película se volviera a la fórmula inicial que aseguraba el éxito. Si de algo podían palidecer las dos primeras películas era que no existía un corpus dramático a la altura del carácter de la aventura. Si Spielberg pensaba que los problemas del Templo Maldito se encontraban en la falta de corazón, esta vez llevó el epicentro de la historia a una de sus temáticas habituales, las relaciones paterno-filiales y los hogares desestructurados. Tras un prólogo donde nos muestran los orígenes de la iconicidad de Indiana Jones, dotando a la película de una sensación mayor de cierre de trilogía, se nos presenta a Henry Jones, el padre de nuestro protagonista, de una manera similar al personaje de Harrison Ford en el Arca Perdida, de espaldas, sin mostrarnos su cara y con planos detalles de sus manos, que además el actor que interpreta, sea Sean Connery, cierra esa concepción inicial del personaje como una especie de James Bond. La dicotomía moral del personaje de Indiana Jones también está presente en el prólogo, siendo la inspiración de su vestimenta la ropa de uno de los cazafortunas que le persigue. Volvíamos a los nazis como villanos de turno, las diferentes localizaciones por el mundo y las persecuciones a caballo por el desierto, todo lo que había funcionado tan bien en la primera entrega. Pero esta vez teníamos la química de Harrison Ford y Sean Connery acompañando el metraje, aportando un sentido al comportamiento de Indiana Jones, una mayor profundidad inesperada, de nuevo la definición por contraste y el clímax más emotivo de todos. Con el MacGuffin de turno siendo el santo grial, esta vez el incidente incitador no es el propio objetivo mítico, sino la búsqueda y reencuentro del protagonista con su padre. Una película que perfeccionaba la fórmula inicial, dotándola de más capas que sus anteriores entregas y que, con el pulso de Spielberg, lograba unas set pieces increíbles a cual más espectacular como la escena del tanque o las pruebas en el tercer acto. Además, tiene uno de los anacronismos más graciosos de toda la saga.
Un cierre para el personaje perfecto hasta que... 19 años después, en 2008, Spielberg, Lucas y Ford se reunieron de nuevo para filmar Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Ambientada en los primeros años de la Guerra Fría y con experimentos nucleares como telón de fondo, la película intentaba recobrar el espíritu de aventura propio de la saga, pero, pasada la emoción inicial de ver de nuevo a Harrison Ford sobre el traje de Indiana Jones, palidecía en todos los sentidos respecto a la trilogía original. Muchas críticas aglutinan los fallos en la escena de la nevera y la explosión nuclear por su falta de verosimilitud. Siendo una completa gilipollez, Indiana Jones se ha librado en todas las películas de las formas más ridículas e inverosímiles. Realmente la película tenía elementos muy interesantes para convertirse en una gran secuela. Si los nazis y su relación con el esoterismo eran los villanos en sus primeras películas, el contexto de la Guerra Fría, la carrera espacial y la URSS daba pie a que el MacGuffin fuera una arqueología relacionada con el cosmos. Tenía sentido. La vuelta de Marion nos permitía volver a ver al interés amoroso preferido por los fans, y el añadir al hijo de Indiana Jones permitía girar las temáticas paterno-filiales tratadas en La Última Cruzada. Una película que podría tratar dos de las temáticas favoritas de Spielberg, la familia y los aliens. Pero todo esto se queda en el plantel ante una película que abusa del efecto digital, donde sí a la vez no tiene la química necesaria con Ford, y lo peor es que por momentos roza la autoparodia. Uno de los pocos fiascos de Spielberg donde no parecía entender la esencia de su propio personaje. Quizás todo esto se debía a las diferencias creativas entre Lucas y Spielberg durante la preproducción. Pasara lo que pasara, fue un fracaso y los fans la detestaron. Seguía siendo entretenida, pero no le alcanzaba a la sombra de un legendario personaje, y el legado de Indiana Jones no se merecía un amargo final. Indiana Jones y el Día del Destino está dirigida por James Mangold y es la primera película de la saga que no están presentes ni en el guión ni en la dirección Spielberg ni Lucas, aunque sí figuran como productores ejecutivos. Una película que se enfrenta a las superproducciones actuales y cuya arma no puede ser solo el poder de la nostalgia. En un cine de acción lleno de esteroides y unificado en grandes sagas y universos, la nueva entrega del arqueólogo más famoso del mundo desentona. Hollywood ha cambiado y es casi imposible volver a encontrarnos con la fisicidad de las aventuras de los 80, escenas sin miedo a las restricciones de edades o a lo políticamente correcto, y quizás lo mejor sería por optar por la creación de nuevas franquicias. Pero siendo este el caso y la tendencia, El hombre del látigo y el sombrero merece un final a la altura de su legado, pues esta saga debería estar en un museo. Conclusión.